de Jesús, Señor, por la obra de Jesús, Señor, en la cruz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuánto dan gracias al Señor por lo que le ha hecho? Amén. Muy bien. Yo creo que siempre es bueno adorar al Señor. Dios está buscando constantemente adoradores. Algunos dicen, no, Dios está buscando colaboradores, está buscando gente que le ayude, ¿no? Pero la Biblia dice, Jesús mismo decía que buscaba adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre quiere esos adoradores, ¿amén? Que aprendamos realmente lo que significa adorar al Señor y significa ser un adorador, no simplemente adorar aquí con una canción lenta. Ser un adorador es vivir una vida de adoración, no solamente en este lugar, sino fuera de este lugar. Y bueno, quería compartir algo con vosotros, una palabra que en estos días pues, tenía un poco latiendo en mi corazón, y sé que hemos recibido palabras estos días ahí en el Congreso, los que hemos estado ahí en el Congreso en Alicante con el hermano Andrés Corso. ¿Cuántos han estado por allí? Ha habido bastante, ¿no? Por lo menos la mitad aproximadamente. Yo creo que ha habido palabras, ha habido bastante palabras para tener en nuestro corazón, estar ahí rumiando, pensándola. Y como él decía, mucho más importante, pues si tienes la oportunidad de tomar nota, cuando recibes algo, cuando recibes una palabra, pues toma nota, porque a veces se nos olvida, y cuando la tienes apuntada, pues vuelves a esa hoja, a ese blog donde apuntas lo que el Señor te habla, y luego recuerda lo que Dios te está hablando, Dios te está ministrando y Dios te está hablando de la vida. Entonces es muy importante. Hemos recibido muchas palabras en estos días, pero bueno, quiero compartir algo de lo que solemos compartir cuando tenemos la palabra pastoral. Sabemos que estamos recibiendo una palabra en estos meses sobre extendernos como iglesia, y en estos últimos domingos hemos estado compartiendo pues, varias palabras, varias formas de entender lo que significa extendernos como iglesia. Y algunas palabras era extender el Evangelio. Yo una de las veces que compartí hablé sobre cómo extender el Evangelio, pero no solamente con palabras, sino también con nuestra propia vida, con nuestra forma de vivir, extender el Evangelio a otros. La gente está mirando tu vida, la gente mira tu vida como si fueras una carta escrita. ¿Qué lee en tu vida? ¿Qué está leyendo en tu vida? Entonces necesita la gente leer algo claro de lo que estamos viviendo, no solamente de lo que decimos. Había una frase muy recurrente que dice: lo que eres grita tanto que no me deja escuchar lo que dices. Entonces muchas veces lo que somos y lo que hacemos grita tanto que no dejamos, no oyen lo que decimos. No sé si me entienden, pero es así. Muchas veces necesitamos entender que para extender el Evangelio, extendernos como iglesia, tenemos que vivir lo que el Señor quiere que vivamos. Otra de las cosas que hablamos era vivir en santidad. También hablamos de Josué, cuando Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y yo creo que era muy importante que si realmente queremos extendernos como pueblo, como iglesia, y queremos ver mañana maravillas, pues tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar realmente. Y Josué unió dos cosas muy, muy importantes ahí en ese momento, y era que Dios le dio una palabra y él puso fe en esa palabra. Le dijo que iba a cruzar el Jordán. Tú tomas este pueblo y cruzas el Jordán. Y él unió la fe en Dios, la palabra de Dios, la unió a la santidad. Y eso fue un arma poderosa que Dios le hizo hacer cumplir con su palabra. La última palabra era: te extenderás hasta donde alcancen vuestros ojos. Pero yo en esta tarde quería compartir algo que tenía en mi corazón cuando compartí sobre Josué, y que era sobre la santidad. Algo que Dios le dijo a Josué, que también, otro elemento que yo creo que necesitamos si realmente queremos entender lo que significa extendernos. Y
Si realmente queremos conquistar la tierra y conquistar lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios tiene para nosotros, hay un elemento que necesitamos y es la valentía, ese valor en nuestras vidas. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente también. El temor viene como consecuencia de vivir en esclavitud. Dice el apóstol Pablo a los romanos que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu, la adopción, por el cual clamamos a la Padre. No sé si os acordáis de ese versículo, pero el temor viene cuando andamos en esclavitud. El temor en nuestras vidas viene cuando andamos, cuando consentimos la esclavitud, cuando nos hacemos esclavos de algo, nos hacemos esclavos, incluso, ¿por qué no decirlo, del pecado? Cuando nos permitimos el pecado, damos licencia a cosas en nuestra vida que nos esclavizan. Por esas cosas viene el temor, y esas cosas nos van a paralizar siempre para poder extendernos. Por lo tanto, nuestra razón de ser como iglesia es ser sal y luz de este mundo. No tenemos otra razón de ser. Dios nos tiene aquí porque Él quiere que seamos sal y luz, que alumbremos a este mundo. Si no, en el momento que nos convertimos, nos lleva con Él y terminamos pronto, ¿no? Pero Él quiere que como iglesia estemos aquí alumbrando y estemos unidos, alumbrando y siendo sal y siendo luz de este mundo y poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y por lo tanto extender la palabra de Dios mientras que estemos aquí en la tierra, el tiempo que estemos aquí en la tierra, extender la palabra de Dios. Como decía el apóstol Pablo, que corra la palabra de Dios, que sea glorificada. Por lo tanto, quiero dejarlos en esta tarde con una palabra, un sentir. Muchas veces vienen a nuestras vidas por diferentes razones, por presiones, por cosas que pueden acudir a nosotros. Y apagamos el espíritu, apagamos los dones que Dios ha puesto en nosotros. Y se quedan ahí apagados y parece que ya no están, pero sí que están, porque si Dios lo ha puesto, siguen estando ahí. Por eso hay una palabra que Pablo le dice a Timoteo, a su hijo Timoteo. Me gusta cuando Pablo le habla a Timoteo, dice: amado hijo Timoteo, ¿no? Lo trata como a un hijo. Dice en 2 Timoteo 1, del 6 al 8. Si lo tienen ya por ahí, puesto. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios este espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí vamos a ver, luego vamos a seguir leyendo un poco más. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo es: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Está diciéndole: reaviva la chispa que Dios ha puesto en tu vida, el Espíritu Santo, los dones que Dios ha puesto. Muchas veces puede ocurrir que a nosotros se nos apague por diferentes cuestiones, presión, incluso, ¿por qué no?, por consentir cosas que a Dios no le agradan. El Espíritu Santo se contrista en nuestra vida. Incluso Pablo le dice a los tesalonicenses: no apaguéis el Espíritu en vosotros. Muchas veces se puede apagar el Espíritu, se puede contristar el Espíritu. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: no sé cuál es el motivo, pero aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar es despertar lo que Dios ya ha puesto en otro tiempo. Lo que Dios ha hecho en otro momento es avivar. Eso es avivar. Cuando hay fuego, pues normalmente cuando los que hemos estado ahí haciendo brasa y haciendo una barbacoa, cuando ves que el fuego se apaga, le metes un poco de aire y vuelve otra vez. Avivamos el fuego con aire y necesitamos de nuevo avivar el fuego. Dios quiere encender de nuevo la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas, avivar y despertar lo que Dios ya ha puesto en otro tiempo. Tal vez Dios ha puesto sueños, Dios ha puesto dones en tu vida, Dios ha puesto cosas que las tenemos ahí apagadas, las tenemos ahí muertas, no sé si decirlo así, aparentemente muertas. Pablo incluso dice en otro lugar
Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay un pasaje en Joel muy interesante, Joel 3, del 9 al 10. Y lo quiero leer rápidamente porque hablando sobre despertar lo que Dios ha puesto en nosotros. Dice así la palabra de Dios, Joel 3, del 9 al 10. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, y diga al débil, fuerte soy. Amén. En esta tarde, no sé si hay debilidad en tu vida, pero en esta tarde puedes decir, Señor, en el nombre de Jesús, fuerte soy. Soy débil, estoy posiblemente apagando con cosas apagadas en mi vida, pero yo quiero que tú las despiertes, yo quiero que de nuevo tú las hagas vivir en mi corazón. Por lo tanto, todos necesitamos para servir al Señor y para proclamar sobre todo la verdad que su palabra en medio de este mundo. Todos necesitamos avivar el fuego del don de Dios, los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Necesitamos avivarlos. Si realmente queremos extendernos, si realmente queremos llevar una palabra, necesitamos avivar lo que Dios ha puesto en nosotros. Decía Joel, despertar a los valientes y vengan los hombres de guerra. Diga al débil, fuerte soy. Y eso es lo que significa avivar. Decía además Pablo a Timoteo, seguimos con Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no te ha dado el espíritu de cobardía. Dios nunca nos va a dar ningún tipo de espíritu de cobardía. Tal vez piense, bueno, eso ya lo sabemos, pero puede ser que ya lo sepamos, pero el apóstol Pablo lo está remarcando aquí. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Toda cobardía no viene de Dios, ni siquiera la cobardía para prevenirte o para decirte no vayas allí, que te pueden hacer daño, te pueden lastimar, ni siquiera para eso. Dios no nos da la cobardía. En una ocasión, Pedro, posiblemente hablando a través del mismo diablo, le dijo a Jesús, cuando Jesús estuvo explicando, mira, tengo que ir a Jerusalén, allí voy a ser crucificado, voy a morir, después de resucitar, y Pedro le dijo, no, maestro, que no te hagan tal cosa, no vayas a Jerusalén. Y Jesús que le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la vida en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En una ocasión llegó un profeta a una iglesia donde estaba el apóstol Pablo, y ese profeta, eso está en Hechos 21, el 11 y el 13, llegó a ese lugar y cogió el cinto de Pablo, se amarró los pies y dijo, esto harán con la persona que vaya a Jerusalén. Con el dueño de este cinto harán a él cuando vaya a Jerusalén. Lo amarrarán y posiblemente le azotarán y lo martirizarán. Y Pablo nos dijo, sí, mira, no voy allí. Pablo dijo, mira, vamos a leerlo. Yo creo que es interesante que lo leamos tal cual es en Hechos 21, del 11 al 13. Y permaneciendo nosotros allí, en el 10 dice, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros que los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque no, si yo estoy
dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén. El espíritu de Dios nunca va a ser de cobardía. Muchos misioneros que han salido al campo misionero, aun sabiendo que allí en ese lugar podían coger enfermedades, incluso poder ser muertos, no han dicho, no, ya a ese lugar no voy. Posiblemente su familia le han dicho, si vas a ese sitio vas a coger lepra, vas a coger, como ahora estamos hablando, la enfermedad de ébola. Posiblemente, pero muchos misioneros, yo sé que incluso aquí en España hay gente que si pudiera ir a Sierra Leona, iban a Sierra Leona allí a ayudar y a poder estar ayudando a las necesidades. Y posiblemente cojan la enfermedad. Pero había un misionero que decía, prefiero vivir en la voluntad de Dios con lepra que fuera de la voluntad de Dios, en mi casa sin lepra y limpio de todo. Pero prefiero vivir. Ese es el espíritu que Dios pone en nosotros. No nos ha dado Dios el espíritu de cobardía. Incluso los cristianos que están siendo perseguidos en Siria, incluso hoy he visto, no sé si lo ha puesto mi hermana, en el Facebook ha puesto una foto de las tiendas de los refugiados, de los que están saliendo de Siria, donde pone, en las mismas tiendas están poniendo los cristianos Jesús en la luz del mundo. Y he visto así una foto con cruces puestas y demás. Están aún siendo perseguidos, sabiendo que pueden perder sus vidas, aún son valientes y están proclamando lo que tienen en su corazón. Amén. Además de eso, ¿por qué Dios no ha dado el espíritu de cobardía? Porque los cobardes no heredarán nunca el reino de Dios. La cobardía siempre es falta de ánimo, de valor. Aunque a veces no sé si os ha pasado, cuando éramos pequeños, eso el lunes pasado lo que tocaba también ser en una reunión que tuvimos ahí, cuando éramos pequeños a muchos de nosotros nos decían, si eres valiente, tírate aquí o haz esto, haz lo otro. Y muchas veces hacíamos locuras que llegábamos a casa todos magullados, con una pierna rota o con alguna cosa. Hacíamos realmente locuras, solamente porque te provocaban, te decían, si eres valiente, haz esto, si eres valiente, haz lo otro. Y últimamente tuvimos un acto de valentía, de aquí mi sobrino Miguel, estábamos los dos arriba con David, en un monte con la bici, y no sé quién dijo, si eres valiente, vamos a tirarnos con la bici hacia abajo. Pues, uno que se tiró y tuvo que venir a ambulancia, todo por decir, aquí soy el más valiente. Ese no es el tipo de valentía que Dios quiere, eso es un poco provocar, ¿no? Pero realmente es así, ¿no? Necesitamos la valentía que Dios nos da. El único que usa la intimidación, el único que usa las amenazas para que no hagamos la voluntad de Dios es el diablo. Pero yo creo que Dios nos ve a nosotros como hijos de Dios en el momento que recibimos a Jesús. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Él puso su Espíritu en nosotros, sus dones, sus sueños en nuestro corazón. Yo creo que desde ese momento el Señor nos ve como valientes, En el momento que tomamos la decisión de seguir a Cristo, en ese momento el Señor nos ve como valientes. Gedeón estaba incluso escondido en cuevas y en un momento que salió se le apareció un ángel y Dios le dijo a través del ángel, Gedeón, varón valiente y esforzado. Porque Gedeón, no sé si hizo así, miró para atrás a ver con quién hablaba, porque estaba escondido. En el momento estaba ahí sacudiendo el grano y enseguida se metía para adentro para que los madianitas no lo encontraran. Sin embargo, Dios lo vio como valiente y esforzado. ¿Por qué? Pablo dice que Dios nos ha dado valentía. Y aquí, en este momento, cuando le está hablando a Timoteo, no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, porque Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Y ha puesto tres cosas que yo creo que tienen que ver con la valentía en nosotros como cristianos. Y lo dice en el siguiente, segunda de Timoteo, estamos, sí. Seguimos leyendo, dice,
en el 7, porque no nos ha dado el espíritu de cobardía. Tres cosas que yo creo que son el elemento esencial para que entendamos lo que es la valentía según Dios. Nos ha dado el espíritu de amor, primero de poder, de amor y de dominio propio. La valentía, yo creo que la valentía según Dios tiene que tener esos tres elementos. A veces somos usados, nos atrevemos a muchas cosas, pero no es la voluntad de Dios. Nos podemos lanzar en cosas que posiblemente Dios no nos ha dicho y nos pegamos el tropezón como le ocurrió a Miguel por aquí. Por eso yo creo que la valentía tiene que tener esos tres, por lo menos esos tres elementos, ¿no? El primero es el poder de Dios en nosotros. El poder de Dios solamente nos da el Espíritu Santo. Poder viene de la palabra dunamis. Dunamis, no sé si imagino que todos los que estáis estudiando la Biblia sabéis que de donde viene la palabra dinamita, ¿no? Y eso habla de fuerza, habla de capacidad, habla de potencia, habla de milagro, habla de señales. Y también habla de capacidad para un propósito. Dios te capacita para un propósito. Dios le dijo a Josué que se esforzara y que fuera valiente, pero lo dijo con un propósito. Dice Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Dios le impulsa, le dice, esfuérzate, sé valiente, pero con una meta. Dios no hace las cosas porque sí. Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios que todo lo hace con un propósito. Y cuando Dios nos da fuerza, Dios nos da poder por un propósito. Josué tenía todo un reto por delante y humanamente hubiera sido imposible para él hacerlo si Dios no hubiera estado con él. Pero Dios le dio la fuerza y Dios le dio la capacidad para ese propósito. Nosotros muchas veces nos encontramos con retos por delante que humanamente decimos esto es imposible. Me encuentro con una enfermedad, me encuentro con un problema en casa terrible, me encuentro con situaciones que yo no sé cómo afrontar, son imposibles, pero Dios nos da el poder, Dios nos da la capacidad y Dios nos da ese poder con un propósito. En estos días, cuando estuvimos en el retiro de hombres, el lema del retiro de hombres era el Salmos 60:12, creo que lo estaba sacado de ahí, y dice así el Salmo 60:12, en Dios haremos proezas, en Dios haremos proezas, cosas que ni te imaginas que podías hacer, en Dios podemos hacer proezas. Dios te da poder y Dios te capacita para que seas valiente, pero con un propósito. Dios siempre tiene ese propósito. En Dios haremos proezas. Y dice Gabriel, hollará a nuestros enemigos. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos con nosotros y con la iglesia en general. Por lo tanto, no temamos lo que Dios te pueda pedir. No temas lo que Dios te pueda pedir. Tal vez Dios te está pidiendo en este tiempo que le entregues más tu tiempo, que entregues más de tu vida, consagración a Él, posiblemente que oremos más, que leamos más la palabra, posiblemente Dios te está pidiendo, pues hay cosas como iglesia que estamos haciendo, estamos saliendo a evangelizar, y algunos todavía no han ido a ASPE. ¿Cuántos no han ido a ASPE todavía? No levanten la mano. Pero es un reto, posiblemente lo tengas ahí. No solamente en ASPE, sino aquí en Elche. ¿Cuántos no han salido a evangelizar todavía? No han salido a dar un tratado. Son retos, pero Dios te da poder, Dios te capacita con ese propósito, para que puedas salir. Jesús le dijo a sus discípulos que recibirían poder, recibirían dunamis, dinamita. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y a partir de ahí, que haya venido el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, si realmente hay retos en tu vida, si realmente quieres cumplir con esos retos, pide el poder de Dios, que el Espíritu Santo realmente te fortalezca, realmente venga el poder de Dios sobre nuestra vida. Y en Dios haremos proezas, podemos superar los retos que Dios tiene para nosotros.
los discípulos en un momento a Pedro y a Juan los amedrentaron, los cogieron, les amenazaron, les dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús, que no hablaran más, que no usaran más ese nombre para hablar. Y dice que cuando llegaron al lugar donde estaban todos los discípulos, contaron lo que había ocurrido. Eso está en Hechos 4:29. Dice así, vamos a leerlo. Yo lo leo un par de versículos rápidamente. Dice en el 4:18, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Eso lo dice en el 4:18. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Dice que los creyentes llegaron al lugar donde estaban, dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, dice que hicieron una cosa muy importante. Ellos no se amedrentaron, ellos no se escondieron, como posiblemente hubieran hecho en otra ocasión. Cuando no tenían el Espíritu Santo, yo creo que se hubieran escondido. Yo creo que se hubieran vuelto a hacer como pasó cuando Jesús murió. Pues los discípulos se retiraron, se escondieron y estaban ahí. El único valiente que apareció fue Pedro, pero cayó también en negar a Jesús, ¿no? Pero estaba el Espíritu Santo con ellos. Ellos no habían recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio en ellos. Y ellos cuando oraron dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y dice que hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Hubo una respuesta inmediata de Dios. Yo creo que cuando como iglesia nos ponemos y decimos: Señor, mira las amenazas. Yo no sé si en este tiempo podemos decir: mira las amenazas, o podemos decir: Señor, mira mi conformidad y mira mi vida, que posiblemente no está dando todo lo que tú estás pidiendo de mí. Señor, mírame. Yo quiero realmente que tú me ayudes a que con todo de nuevo pueda hablar tu palabra. Dice que en ese momento hubo una respuesta de Dios. El lugar donde estaba congregado tembló y hubo una respuesta también de los discípulos. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. No se quedaron callados. Ellos continuaron hablando la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ese tipo de oraciones entre nosotros. Necesitamos realmente levantar la voz a una sola voz. No sé cómo lo hicieron. No sé si uno fue el que levantó la voz y oró y los demás dijeron amén, pero allí dice que levantaron la voz todos y hicieron una oración así como esta. El Espíritu Santo lo dio. Por lo tanto, ayer hablaba Corsons precisamente de estas cosas, ¿no? Decía que los discípulos salieron e hicieron su trabajo, pero Dios salió también y hacía y confirmaba la palabra con milagros, con señales y con prodigios. Los discípulos salieron, hicieron su trabajo y Dios confirmaba la palabra. Necesitamos ese tipo de oración entre nosotros. Decir: Señor, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra y se muestren las señales, los prodigios y la respuesta de Dios también en medio de nosotros. La siguiente cosa, el siguiente elemento que creo que necesitamos para que haya valentía en nosotros, lo dice Pablo a Timoteo, él hablaba de poder, es el amor.
el amor de Dios en nuestra vida? ¿Quién ha derramado el amor de Dios en nuestro corazón? ¿Quién ha derramado el amor de Dios en nuestra vida? El apóstol Pablo dice en Romanos 5:5 que el Espíritu Santo es el que ha derramado el amor de Dios en nosotros. Por lo tanto, el apóstol Juan decía que nos amemos unos a otros. Nos amamos unos a otros porque el amor es de Dios. Dios ha derramado el amor, lo ha puesto en tu vida. Posiblemente lo tengamos alguno apagado, como decía el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. ¿Tienes ahí el amor que está apagado o lo tienes ardiendo en tu corazón, lo tienes encendido? Necesitamos el amor de Dios. Realmente, como decía el apóstol Juan, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Usemos el amor de Dios, no lo escondamos. Si realmente tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, usémoslo. No nos ha dado Dios espíritu de crítica, nos ha dado amor para que podamos amar a los demás. Muchas veces usamos lo que no debemos de usar, y lo que sí que debemos de usar no lo usamos, que es el amor de Dios en nosotros. Yo creo que si la crítica llamara a nuestro corazón, o la murmuración, o cosas que a Dios no le agradan sobre los hermanos, si en nuestro corazón estuviera el amor de Dios, atendiera el amor y abriera la puerta a la crítica, yo creo que la crítica huiría en un segundo. En el momento que está el amor de Dios, la crítica quiere meterse, la crítica tiene que huir completamente. Cuando está nuestro corazón lleno del amor de Dios. Pero muchas veces no ocurre así. Necesitamos realmente avivar el fuego del don de Dios, el fuego del amor de Dios en nosotros. Pablo hablaba que el amor de Cristo le constreñía. Es una palabra un poco rara. El amor de Cristo me constreñe. Constreñir es hacer presión, oprimir, para obligar a hacer algo. Si hay algo que me obliga en mi corazón, el amor de Cristo me constreñe. Por lo tanto, no puedo dejar de hablar de Jesús, no puedo dejar de hablar del Evangelio a otro, no puedo dejar de anunciar el Evangelio, porque el amor de Cristo me constreñe, me oprime, me está obligando a llevar esa palabra. Podemos usar nuestros dones con la gente, podemos hablar a los perdidos, pero si no tenemos el amor de Dios en nosotros, vamos a ser como metal que resuena, tímbalo que retiñe. A ellos les va a resonar como a lata. Las palabras que le digamos, le podemos hablar muy bien, pero le va a sonar como a lata. Me suena a lata. ¿Por qué? Porque no está el amor de Dios ahí lubricando nuestras vidas. El amor de Dios nos permite ver a los perdidos con el corazón de Dios. De esto mismo hablaba ayer el pastor Andrés Colson. Decía que le pidió a Dios que le mostrara su corazón con los perdidos. Dice que Dios se lo mostró en un momento. Dice que estuvo por media hora llorando porque vio el corazón, sintió con el corazón de Dios, el corazón que Dios tiene hacia los perdidos. Necesitamos ese corazón, necesitamos ese amor en nosotros, que realmente el amor de Dios nos constriña, realmente que nos mueva, que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo. Y si realmente queremos ser luz, ser sal en medio de este mundo, necesitamos avivar el fuego del don, el amor de Dios en nosotros. Amén. ¿Cuánto lo necesitan? No sé si esta palabra está llegando, estoy consiguiendo captar la atención, pero yo creo que es importante que tengamos eso en nuestro corazón, que realmente avivemos el fuego del don de Dios, el poder de Dios en nosotros, que avivemos el amor de Dios en nosotros, que estamos ardiendo en nuestro corazón. La tercera cosa, que si realmente queremos ser valientes según Dios, es el dominio propio. El dominio propio es algo que aparece en muchos lugares de las cartas de Pablo, incluso de Pedro. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos. No es una cosa. Poder controlarnos a nosotros mismos. Eso no es fácil, ¿no? Algunos dicen, yo que no puedo. Sí,
si me dejan suelto no puedo. Yo tengo que hablar lo que tengo que hablar. Algunos dicen, yo soy tan sincero que tengo que decir las verdades a la cara. Y eso no es sinceridad, eso es ser descarado un poco, y eso es no ser correcto realmente delante de Dios. Pero para eso Dios nos ha dado el dominio propio. Aviva el fuego, aviva el don de Dios. El dominio propio también lo nombra como un don espiritual, hablando de la templanza en nosotros. Es un don del Espíritu Santo que necesitamos en nuestras vidas. Poder controlarnos a nosotros mismos. Hay un proverbio que dice que mayor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Mayor es el que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad, que el que consigue alcanzar y tomar una ciudad. Necesitamos el dominio propio en nosotros. Nos permite alabar a Dios también por encima de las circunstancias. Y nos permite también controlar las circunstancias para que las circunstancias no te controlen a ti. Nos permite alabar a Dios por encima de todas las circunstancias. Y eso lo hace ese don del Espíritu Santo, que necesitamos avivar el don del Espíritu Santo que está en nosotros. El dominio propio es disciplina, muchas veces. Tenemos que ser disciplinados para conseguir realmente el dominio propio en nosotros. Y debemos ejercitarnos para esa disciplina. Ahora, estas tres cosas yo creo que componen parte, ¿no?, de lo que es la valentía, según Dios. El apóstol Pablo dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, ahí nos dice, no usa la palabra valentía, ¿no? Para nosotros hubiera sido más fácil entenderlo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valentía. Punto, y ya está. Ya entendemos que Dios nos ha dado valentía a nosotros. Sin embargo, Pablo, yo creo que desgrana eso un poco, dice, nos ha dado Dios espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero la valentía y todo esto no está exento de pruebas y de sufrimientos incluso. Y como hemos visto, como hemos contado, ¿no?, de los hermanos que están siendo perseguidos en Siria, en otros lugares, misioneros que están siendo perseguidos, maltratados, incluso muertos. La valentía, según Dios, no está exenta de sufrimiento. El apóstol Pablo le dice en el capítulo 2 a Timoteo, y con esto quiero ir terminando. Si pueden subir ya los hijos. Dice en el capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y luego aquí es donde quiero pararme, en el 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice, como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado, yo creo que tiene las características que todos conocemos. Lo que puede ser un buen soldado, pues, soldado debe tener casi inherentemente en él la valentía, tiene que tener cierta valentía en él, si no, ¿para qué se enreda en ser soldado, no? Tiene que ser obediente también el soldado y tiene que estar dispuesto a entregarlo todo, incluso su vida. Eso habla Pablo de un buen soldado de Jesucristo. Todos sabemos lo que es un mal soldado, ¿no? Todos hemos oído hablar de los soldados mercenarios que van por su cuenta, que por dinero sí que hacen las cosas, pero nosotros somos realmente, si formamos parte del ejército de Dios, tenemos que ser soldados que voluntariamente, en obediencia a Dios, estemos dispuestos a entregar nuestra vida en valentía. Y saber que la valentía, pues, no nos va a llevar muchas veces a que nos den regalos, premios y aplausos, como a muchos le ocurren, sino que posiblemente la valentía nos lleven a situaciones de sufrimiento y de pasarlo realmente mal, ¿no? Pablo decía, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida.
Decía Jesús que el reino de Dios sufre violencia en este tiempo. Y solo los valientes, solo los violentos lo arrebatan. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el versículo, en el 1:8, hablando de los sufrimientos: por tanto, si tienes esas cosas, si avivas el fuego del don de Dios que está en ti, si sabes que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, si tienes esas cosas, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. El Evangelio no es un camino de rosas, como algunos lo quieren pintar. Yo recuerdo hace muchos años que eso lo decía mi pastor en Cartagena: el Evangelio no es un camino de rosas. El apóstol Pablo lo marcó realmente cuando dijo: 3 veces azotado, un apedreado, cuando habla de todos los sufrimientos como apóstol, ¿no? Si tenemos toda la lista de testimonios, madre mía, todavía no hemos llegado a eso nosotros. Pero el Evangelio no es un camino de rosas, ni siquiera para nosotros. Dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, y de mí, preso suyo, participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a luz la vida y la mortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto. Él estaba padeciendo en ese momento, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Yo sé a quién he creído. ¿Cuántos saben en quién han creído? Aún así, sabemos que tenemos que participar de las aflicciones del Evangelio. Permanezcamos valientes por la verdad del Evangelio. Es la forma que yo creo que necesitamos para extendernos. Realmente avivamos el fuego del don de Dios que está en nosotros, las cosas que Dios nos ha dado, los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Procuremos que el Espíritu Santo pueda avivarlos en nosotros, el poder de Dios, el amor de Dios en nosotros, el dominio propio. Y podamos así poder extendernos, poder hablar la palabra de verdad a aquellos que no la conocen. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar un momento. Señor, te bendecimos. Te damos toda la gloria y la alabanza, Señor, la honra a ti, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Queremos en esta tarde, Señor, que realmente tú nos hagas entender, Señor, Señor, lo que significa ser valiente, Señor. Señor, y queremos realmente, Señor, que tú nos muestres, Señor, aquellas cosas que están apagadas, Señor, que están durmiendo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, aviva, Señor, en nosotros, en nuestra vida, Señor, el fuego del Espíritu Santo, Señor. Avívanos, Señor, aviva, Señor, el poder, Señor,